Entramos a la lectura de la palabra. Hoy el Señor nos cuenta que hacía una queja o una petición hace 2000 años cuando Él estaba. Pues ojalá que nosotros hoy le demos ese consuelo, que ha venido a haber fuego y desearía que todos estemos ardiendo. Escuchemos y meditemos. Primera lectura del libro de Jeremías. En aquellos días, los dignatarios dijeron al rey: hay que condenar a muerte a ese Jeremías, pues con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: ahí lo tienes en vuestras manos. Nada puedo hacer yo contra vosotros. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. Ebed-Melech abandonó el palacio, fue al rey y le dijo: mi rey y señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la ciudad. Entonces el rey Ebed-Melech el cusita ordenó a Ebed-Melech el cusita: toma 3 hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, date prisa en socorrerme. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Señor, date prisa en socorrerme. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en socorrerme. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Señor, date prisa en socorrerme. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Señor, date prisa en socorrerme. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien, en lugar del gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre,
la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la palabra de hoy es esta ansia de Jesús de que ya el fuego que Él viene a traer, que nos trajo, el fuego del Espíritu Santo estuviera ya ardiendo. Él deseaba ya que llegara aquel tiempo que va a llegar, claro, después de la pasión, y después de la ascensión al cielo, el envío del Espíritu Santo, la promesa del Padre, y con ese fuego, ahí ya su iglesia toma la iniciativa y ahora sí se lanza a prenderle fuego al mundo, pero ese fuego del Espíritu, ese fuego que tiene que llegar y que incluso llega hasta nuestras tierras y hasta nuestros días. El fuego del Espíritu Santo, el que, como decía el Padre Julio en aquellos tiempos, convertirnos todos en incendiarios, en tener ese celo por el Evangelio, en llevar esa buena noticia a todas las gentes, a convertir a aquellos que se encuentran alejados, que están fríos, calentarlos, que están indiferentes, interesarlos en estas cosas del reino, porque ahora tenemos que, como dicen, hay que apretar el paso un poco más, porque la situación se está poniendo difícil. Hoy vemos abandono de la fe, una apostasía tremenda. Hoy es más urgente que todos nosotros demos todo por Cristo. ¿Que vamos a tener contradicción? Sí, claro, por supuesto. El mismo Señor en el mismo evangelio de hoy dice, ¿ustedes creen que yo he venido a traer paz a la tierra? No, no es así, sino división. Si ya desde que fue presentado como niño, que lo llevaron sus padres a donde Simeón, Simeón, al decir aquella profecía, dice, mira, este niño, le dice a María, este niño está, será como una bandera discutida, está para contradicción, para levantamiento y caída de muchos en Israel, será como una bandera discutida. Era una profecía y se cumplió, y se cumple hoy. Jesús hoy en día, no a todos les cae bien, no todos están de acuerdo, no todos van a seguirlo. Entonces, vamos a encontrar en algunos sectores, en algunas personas, oposición, por supuesto que sí. Pero en los que encontramos aquellos que desean seguirlo y hasta dar la vida por él, como ha pasado y como está pasando, pues es increíble y lo que el Señor va a fortalecer. ¿Por qué? ¿Qué es esa fuerza? El fuego del Espíritu Santo, esa fuerza que nos impulsa a llevar el Evangelio, a llevar la buena noticia a todos los hombres. ¿Para qué? Para que se salven. Lo más importante nuestro hoy es buscar la salvación del alma. Es lo más importante y es lo que tenemos más valioso, nuestra alma. Por tanto, tenemos que cuidarla y tenemos que hacer que muchos se acerquen a Cristo, a su evangelio. No importa la oposición, no importa la persecución. Vemos el caso de lo que está sucediendo hoy en Nicaragua. Cómo está perseguida ahí la iglesia, cómo tratan de silenciarla, cómo tratan de impedir que el fuego se extienda, el fuego del Espíritu. Cómo tratan, pero no van a poder, no van a poder. Eso ha habido durante toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido persecuciones, siempre ha habido, y más bien se fortalece más. Siempre ha habido mártires. Si vamos a la primera lectura, ¿qué resulta incómodo? El profeta Jeremías resultaba incómodo porque, claro,
tocaba ciertos aspectos, decía cosas de parte de Dios. El profeta verdadero pues lo persiguen, obviamente lo persiguen. Al falso profeta no. A los falsos profetas no tienen mayor problema. Entonces ahí es donde podemos ver la diferencia. Pero Jeremías, que era profeta legítimo del Señor, lo que él anunciaba y denunciaba no era del agrado. Y entonces había un sector muy poderoso, muy influyente, y que fue a hablar con el rey y le dice, vea, tenemos que deshacernos de ese hombre, porque lo que está diciendo no nos conviene, no sirve, vea, desmoraliza al pueblo, desmoraliza al ejército, esto, el otro, y lo demás allá. Y entonces siempre iba a encontrar oposición, porque si vemos de lo que trata el libro del profeta Jeremías, los mensajes, es que él denunciaba lo que estaba mal. Y hoy en día también hay instrumentos de Dios, verdaderos profetas, que están denunciando lo mal que es, que está sucediendo en la sociedad, incluso en la misma iglesia, y está siendo perseguido. Están siendo perseguidos, están siendo callados, marginados, incluso llegan al extremo, ¿verdad? De callarlos para siempre. Entonces, esa oposición, esa guerra, siempre, siempre va a existir. Entonces, aquellos dignatarios que se presentaron al rey Sedecías, pues de ahí decían, bueno, vamos a callarlo de alguna manera, porque el rey aflojó, ¿verdad? Digamos, él podía decir, no, ¿qué es eso? A él no lo tocan, pero les tuvo miedo, cede ante las presiones, como sucede hoy. Es exactamente lo mismo. Mire, lo que se ve en la primera lectura es lo que estamos viendo nosotros hoy, en este momento, en muchos sectores de la sociedad. Y tiran a Jeremías en el aljibe, que es diferente a un pozo es diferente. El aljibe era como un tanque de subterráneo que se usaba en aquellos tiempos para recolectar el agua de lluvia. Entonces, cuando había agua, lluvias, es muy valioso en esos países desérticos, es muy valiosa la lluvia, entonces la recolectaban en tanques, en una especie de tanques que se llamaban aljibes. El pozo es diferente, el pozo tiene una abertura y todo, y ahí lo sacan. Pero el aljibe no, el aljibe está bajo tierra, es como un tanque séptico, pero para recolectar agua. Y ahí lo tiran. Y entonces, para que si grita, nadie lo oye, nadie le hace caso, o sea, no lo escuchan. Simplemente se desapareció, ¿verdad? Pero con tan mala suerte que, claro, estaba seco, pero fangoso. Y ahí es donde entra que Dios siempre tiene cómo salva a su pueblo, cómo salva a sus instrumentos. Y viene el Salmo que dice, me sacaste de la fosa fatal, del fango, de la charca cenagosa, del pantano. Y Dios, por medio de Ebed-Melech, que era un etíope, no era ni siquiera judío, va y habla, intercede por Jeremías ante el rey, y el rey, pues sí, lo ordena para que lo saquen del pozo ese, de ese tanque donde lo habían echado, para salvar la vida, y él sigue anunciando, y él sigue denunciando las cosas, ¿no? Entonces Dios siempre va a proteger a su pueblo, siempre va a proteger a sus instrumentos. O sea, no pueden callar la palabra de Dios, no se puede. Luchan, pero no podrán. Entonces, eso es como lo más importante. Después, como dice el apóstol en la carta a los Hebreos, que tenemos que quitarnos todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos impide llevar la buena noticia del evangelio a la gente. ¿Y qué es todo aquello que nos estorba? En primer lugar, el pecado, en todas sus formas, porque si no tenemos un vicio o tenemos una imperfección, es que somos seres muy limitados.
Y de verdad, definitivamente tenemos necesariamente que estar constantemente en oración, en vigilancia de nosotros mismos, porque de repente los primeros que nos oponemos al anuncio del evangelio somos nosotros mismos. ¿Por qué? Por nuestro peso, por todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos impide ese pecados, imperfecciones, indiferencias, estar en las zonas de confort, no arriesgar un poco más, quedarnos quietos, no hablar, todas esas cosas impiden a veces a nosotros mismos llevar el evangelio y anunciarlo a toda la gente. Tenemos que ser valientes. La lectura nos llama, la de los Hebreos, nos llama a ser constantes, a ser perseverantes. Cuesta, sí, claro, pero tenemos muchas cosas que nos ayudan en nuestra labor. Lo primero es la Sagrada Escritura. Lo segundo, la oración. Tenemos que ser hombres y mujeres de lectura diaria de la palabra de Dios, hombres y mujeres de oración, de sacramentos, porque tenemos el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía. Tenemos que ir creciendo, entonces tenemos instrumentos, tenemos ayuda que el Señor nos brinda, nos da. Su magisterio, el catecismo de la iglesia. Mire, hay un montón de cosas que tenemos nosotros necesarias para dar este paso y esta labor. Lo más importante, y como dice la lectura de los Hebreos, no perdamos el ánimo, no perdamos el ánimo. Seguimos adelante, vamos para adelante, no nos desalentemos, no nos quedemos callados, sigamos. Esto cuesta, vamos a tener oposición dentro de la misma familia. Si ya el mismo Señor lo advierte, estarán en una casa divididos. 5 en una casa, 2 contra 3, 3 contra 2, padres contra hijos, hijos contra padres. Eso lo vamos a tener siempre, el esposo, así. Siempre vamos a tener oposición. Siempre la palabra de Dios, siempre las cosas del Señor, lo que es bueno, lo que vale la pena, va a tener oposición. Eso es definitivo y tenemos que saberlo y no tiene que extrañarnos, pero tenemos que estar fuertes, tenemos que estar preparados para eso y nos preparamos y nos fortalecemos precisamente en una vida sacramental de oración y de palabra de Dios, para ir a anunciar con valentía y prenderle fuego a todo esto, ¿verdad? El fuego del Espíritu. Que pasen un feliz día. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día, por esta meditación del Santo Rosario, por la reflexión que hemos escuchado de la liturgia de hoy. Te ponemos en tus manos, como lo decíamos al inicio, en la oración de inicio, estos retiros que tenemos el próximo fin de semana, para que ese Espíritu Santo se derrame sobre cada una de las personas, para que sea provecho personal, individual, colectivo, de iglesia, todo este esfuerzo que estamos haciendo humanamente, pero sabemos que ese Espíritu es el que se derrama sobre cada uno de nuestros corazones. A ti, Madre Santísima, también pidiéndote esa intercesión permanente que tienes tú de cada una de nuestras necesidades. Y sobre todo, como siempre lo decimos, Madre Santísima, que aprendamos de ti en el silencio, en el servicio y en la entrega. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios te cree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, Ruega por nosotros. María Auxiliadora, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, que tengan un excelente domingo y nos estamos viendo. Que Dios los acompañe.